Hola, buen día. Mi nombre es Jani Rivera. Pertenezco a la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Católica de Honduras y por parte de la clase de Patología General, el día de hoy voy a hablarles sobre enfermedades del sistema inmunitario que se encuentran en el capítulo 6 del libro de Patología de Robin y Coutran. Como les mencionaba, les voy a hablar sobre lo que son las enfermedades del sistema inmunitario. Para iniciar hablando del sistema inmunitario, primero hay que dejar claro qué es la inmunidad. La inmunidad es la definición clásica y se define como la protección frente a los microorganismos patógenos infecciosos y la respuesta inmunitaria normal. La inmunidad, ya sea en un sentido amplio, ella nos va a comprender las reacciones contra los cánceres, que a eso le llamamos inmunidad tumoral, los trasplantes de tejidos e incluso autoantígenos, que a eso le llamamos autoinmunidad. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la inmunidad innata. La inmunidad innata, esta va a estar presente siempre y va a estar preparada para proporcionarnos una defensa inmediata contra los microbios y para eliminar las células que están dañadas. Innata es que está desde nuestro nacimiento, desde que nacemos la adquirimos. Los principales componentes de la inmunidad innata son las barreras epiteliales, como son la piel, que bloquean la entrada a los microbios de las células fagocíticas, sobre todo los neutrófilos y los macrófagos, y las células dendríticas y los linfocitos citolíticos naturales. Los componentes de esta inmunidad innata. Bueno, el epitelio, como ya les mencionaba, que es la piel, y de las vías digestivas respiratorias, esta va a actuar como una barrera mecánica a la entrada de los microbios desde el ambiente externo. Los monocitos también, los neutrófilos, son fagocitos que están en la sangre y están presentes en todas las infecciones. Los monocitos también que maduran y se van a convertir en macrófagos y las células dendríticas. También tenemos las células linfoides innatas, que son linfocitos residentes en tejidos y son activados por citocinas. También vamos a hablar sobre lo que son los receptores celulares para los microbios, los productos de las células dañadas y las sustancias extrañas. Las células que van a participar en la inmunidad innata pueden reconocer ciertos componentes que comparten microbios relacionados y son a menudo esenciales. ¿Por qué? Por su carácter infeccioso. Y por ello no pueden mutarse para permitir que los microbios evadan esos mecanismos de defensa. Los receptores de reconocimiento del patrón, ellos se van a localizar en todos los compartimentos celulares donde ellos puedan estar presentes los microbios. Los receptores de la membrana plasmática lo que van a hacer es que van a detectar microbios extracelulares. Los receptores endosómicos lo que van a hacer es que van a detectar los microbios ingeridos y los receptores citolíticos, ellos nos van a detectar los microbios que hay en el citoplasma. Ahora bien, los linfocitos citolíticos naturales, como ya les había mencionado, que ellos son componentes de la inmunidad innata. La función que tienen estos linfocitos es de reconocer, destruir de forma grave las células estresadas o anómalas como las infectadas por virus y las tumorales. La destrucción de las células diana por los linfocitos NK está regulada por las señales procedentes de los receptores activadores e inhibidores. Las reacciones de la respuesta inmunidad innata. El receptor inmunitario innato proporciona defensa del huésped por medio de unas reacciones principales como son la inflamación y la defensa antivírica. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la inmunidad adaptativa. El sistema inmunitario adaptativo comprende lo que son los linfocitos y sus productos, lo que incluyen los anticuerpos.
mencionados. Hay dos tipos de inmunidad adaptativa: la inmunidad humoral, que protege contra los microorganismos que son extracelulares y sus toxinas, y la inmunidad que está mediada por las células, o también como le conocemos la inmunidad celular, que es la responsable de la defensa contra los microbios que están intracelulares y contra los cánceres. Las células del sistema inmunitario adaptativo. Bueno, ¿cuáles son? En la inmunidad humoral, esta inmunidad está mediada por los linfocitos B, estos que son derivados de la médula ósea y sus productos secretados. Los anticuerpos, también llamados inmunoglobulinas o IG, y la inmunidad celular está mediada por los linfocitos T. La inmunidad humoral por los linfocitos B y la inmunidad celular por los linfocitos T. Estos se llaman T porque son derivados del timo. Las dos clases de linfocitos nos van a expresar receptores muy específicos para una amplia variedad de sustancias que se vayan a llamar antígenos. Bueno, la diversidad de los linfocitos. Antes de exponerse al antígeno, existen linfocitos específicos frente a un gran número de antígenos que existen, y la aparición de un antígeno activa de forma selectiva a las células que van a ser específicas a él. Este concepto fundamental se le va a denominar selección clonal. La diversidad de receptores para el antígeno se genera mediante la recombinación somática de los genes que van a codificar los receptores de ese antígeno. Ahora los linfocitos T. Los linfocitos T, hay tres poblaciones importantes de linfocitos T que van a realizar diferentes funciones. Tenemos los linfocitos T colaboradores, que estos linfocitos nos van a estimular a los linfocitos B para que los linfocitos B nos produzcan anticuerpos y van a activar a otros leucocitos, por ejemplo los fagocitos, para que destruyan esos microbios. También tenemos los linfocitos T citolíticos o asesinos, que también se les llama, que matan a las células que están infectadas. Y también tenemos los linfocitos T que son reguladores. Estos lo que van a hacer es que no limitan las respuestas inmunitarias e impiden las reacciones contra antígenos propios. O sea que van a impedir las enfermedades autoinmunes. Seguimos con los linfocitos B. Los linfocitos B son las únicas células del cuerpo que son capaces de producir anticuerpos. No lo pueden producir los linfocitos T, solo los linfocitos B. Los mediadores de la inmunidad humoral son ellos, y los linfocitos B se desarrollan a partir de precursores que están presentes dentro de la médula ósea, o sea que los linfocitos se derivan de la médula ósea. También tenemos las células dendríticas, también llamadas DC interdigitantes, que estas son células que nos van a presentar antígenos más importantes para iniciar las respuestas de los linfocitos T contra antígenos proteínicos. Seguimos con lo que son los macrófagos. Bueno, los macrófagos que han fagocitado microbios y antígenos proteínicos, ellos procesan los antígenos y presentan los fragmentos peptídicos a los linfocitos T. De este modo, los macrófagos, ellos actúan como células presentadoras de antígenos en la activación del linfocito T. Los macrófagos son células efectoras claves en ciertas formas de la inmunidad celular, la reacción que sirve para eliminar los microbios intracelulares. Los macrófagos, ellos también participan en la fase efectora de la inmunidad humoral. Los tejidos del sistema inmunitario. Bueno, primeramente tenemos los órganos linfoides primarios. Los órganos principales que son primarios son el timo, donde ya previamente dijimos que es donde se desarrollan los linfocitos T, y la médula ósea donde se desarrollan los linfocitos B, el lugar de la producción de todas las demás células sanguíneas como son los linfocitos B vírgenes. Los órganos linfoides secundarios. Bueno, los órganos linfoides
periféricos, como son los ganglios linfáticos, el vaso y los tejidos. Los linfoides mucosos y cutáneos son los tejidos donde se producen las respuestas inmunitarias adaptativas. Los antígenos se van a concentrar en estos órganos. ¿En qué órganos? En los ganglios linfáticos, en el vaso y en los sistemas linfoides cutáneos y mucosos. Seguimos con lo que es la recirculación del linfocito. Los linfocitos, ellos van a recircular constantemente entre los tejidos y se van a alojar en lugares particulares. Los linfocitos vírgenes van a atravesar los órganos linfoides secundarios, donde ellos se van a iniciar en la respuesta inmunitaria, y los linfocitos efectores lo que van a hacer es que van a migrar a las zonas de infección e inflamación. Este proceso de recirculación del linfocito es importante para los linfocitos T. ¿Por qué? Porque los linfocitos T vírgenes tienen que circular a través de los órganos linfoides secundarios, donde ellos se van a concentrar a los antígenos, y los linfocitos T efectores tienen que migrar a los lugares donde está la infección para que ellos eliminen a los microbios. Bueno, ahora las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad o CPH. Este sistema de muestra de péptidos que es parte de la inmunidad adaptativa. La función de las moléculas del CPH es mostrar fragmentos peptídicos de antígenos proteínicos para su reconocimiento, el reconocimiento de los linfocitos T específicos frente a los antígenos que se presenten. Como las moléculas del CPH o complejo principal de histocompatibilidad son fundamentales para el reconocimiento de los antígenos por los linfocitos T, y estas están ligadas a muchas enfermedades autoinmunitarias. Las moléculas del complejo principal. Seguimos con el CPH. Las moléculas del CPH de clase 1, estas van a presentar péptidos derivados de proteínas citoplasmáticas, incluidas las proteínas normales y antígenos específicos de un virus y tumores, todos los cuales se reconocen como unidos a moléculas del CPH de clase 1 por los linfocitos TCD8. Las moléculas del CPH de clase 2, ellas nos van a presentar antígenos derivados de microbios y proteínas que son extracelulares después de su interiorización en endosomas o lisosomas. Ahora hablaremos de lo que son las citocinas o moléculas mensajeras del sistema inmunitario. Muchas funciones de los leucocitos van a estar estimuladas y van a estar reguladas por las proteínas secretadas, estas proteínas llamadas citocinas. Las citocinas, cuya estructura molecular se ha definido, se denominan, también se les llaman interleucinas porque son las mediadoras de las comunicaciones que hay entre los leucocitos, y la mayoría de estas citocinas actúan sobre las células que las producen, o sea que tienen una función autócrina, o sobre las células vecinas, lo que quiere decir que tienen una función parácrina, y otras veces con células que están a cierta distancia, lo que quiere decir que son endocrinas. Las citocinas contribuyen a diferentes tipos de respuesta inmunitaria, ya sea están presentes en la inmunidad innata y en la adaptativa. Ahora, las generalidades de la activación linfocítica y de las respuestas inmunitarias. Todas las respuestas inmunitarias adaptativas se van a desarrollar en pasos. ¿Qué pasos? Bueno, por ejemplo, el reconocimiento del antígeno, la activación de linfocitos que son específicos para que estos proliferen y se diferencien en células efectoras y de memoria. También para la eliminación del antígeno, para la disminución de la respuesta, y las células de memoria son los supervivientes a largo plazo.
Ahora hablaremos sobre lo que es la inmunidad humoral o la activación de los linfocitos B y la eliminación de los microbios extracelulares. Tras la activación de los linfocitos B, proliferan y después estos se van a diferenciar en células plasmáticas que secretan diferentes clases de anticuerpos con diferentes funciones. Las respuestas de los anticuerpos a la mayoría de los antígenos proteínicos, ellos requieren la ayuda de los leucocitos T y se dice que son independientes de la T. En esta respuesta, los leucocitos B que reconocen a los antígenos de proteínas que son receptores de la inmunoglobulina, ingieren mediante endocitosis dichos antígenos en las vesículas, los degradan y muestran los péptidos unidos a las moléculas de clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad para su reconocimiento por parte de los linfocitos T colaboradores. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la hipersensibilidad, la lesión tisular mediada por el sistema inmunitario. Las reacciones inmunitarias lesivas, también llamadas hipersensibilidad, son las responsables de los trastornos asociados a las enfermedades inmunitarias. En este término surgió la idea de que los sujetos que se han expuesto a un antígeno, ellos manifiestan reacciones detectables a este antígeno y se dice que por lo tanto ya se han sensibilizado. La hipersensibilidad implica una reacción excesiva o perjudicial a un antígeno. Los trastornos por hipersensibilidad tienen varias características generales que son importantes. Las reacciones de hipersensibilidad pueden desencadenarlas antígenos ambientales. ¿Cómo qué antígenos? Por ejemplo, los exógenos, que pueden ser microbianos y no microbianos, o los antígenos propios endógenos. La hipersensibilidad suele deberse a un desequilibrio entre los mecanismos efectores de las respuestas inmunitarias y los mecanismos de control que sirven para limitar estas respuestas. El mecanismo de la enfermedad por hipersensibilidad, ya sean alergias o enfermedades autoinmunitarias, se asocia a menudo con la herencia de genes de predisposición que son relativamente particulares. Los mecanismos de la lesión tisular en la reacción de hipersensibilidad son los mismos que los mecanismos que efectúan la defensa contra los microorganismos patógenos infecciosos. Ahora hablaremos de la hipersensibilidad inmediata, que es tipo 1. La hipersensibilidad inmediata o tipo 1 es una reacción inmunitaria rápida que se produce en un sujeto que previamente había sido sensibilizado, lo que ya hablábamos, y que desencadena la unión de un antígeno o un anticuerpo de inmunoglobulina E situado en la superficie de los mastocitos. Estas reacciones se denominan a menudo alergias y los antígenos que las desencadenan se les llaman alergenos. La hipersensibilidad inmediata 2 puede ocurrir como un trastorno sistémico o una reacción local. La mayoría de trastornos por hipersensibilidad inmediata se deben a las respuestas de Th2 cuando son excesivas, y esas respuestas van a desempeñar un papel central al estimular la producción de inmunoglobulina E y promover esa inflamación. Ahora, unas reacciones que se dan en este caso, por ejemplo, las reacciones de fase tardía. En la reacción de fase tardía es cuando se van a reclutar a los leucocitos que amplifican y mantienen la respuesta inflamatoria sin una exposición adicional al antígeno desencadenante. También se va a producir el desarrollo de más alergias con la predisposición de las reacciones de la hipersensibilidad inmediata, porque está caracterizada por mecanismos génicos. Los factores ambientales también son importantes en el desarrollo de enfermedades alérgicas.
La exposición a contaminantes ambientales que son frecuentes en las sociedades industrializadas es un importante factor que predispone a las alergias. La incidencia de muchas enfermedades alérgicas ha aumentado en los países cuando tienen una renta alta a medida que las poblaciones se van urbanizando y la exposición al entorno natural ha disminuido, o sea que todo se ha industrializado. Estas poblaciones tienen una predisposición a desarrollar alergias. Ahora hablaremos de lo que es la anafilaxia sistémica. La anafilaxia sistémica, esta se va a caracterizar por un shock vascular, por un edema que está generalizado y por la dificultad que se presenta en el paciente para respirar. Esto ocurre en sujetos que están sensibilizados en el marco hospitalario después de una administración de alguna proteína extraña, por ejemplo, cuando se administran antisueros, hormonas, enzimas, polisacáridos y fármacos. Por ejemplo, un tipo de fármaco que nos produce esto es la penicilina, o en el marco comunitario cuando el paciente se expone a alérgenos alimentarios, por ejemplo, los cacahuates o los mariscos, o las toxinas de insectos, por ejemplo, el veneno de la abeja. La hipersensibilidad mediada por anticuerpos o la tipo 2. Los anticuerpos que se relacionan con los antígenos presentes en las superficies celulares o en la matriz extracelular nos van a causar enfermedad porque van a destruir estas células y nos van a desencadenar la inflamación o interferir en las funciones normales. Los objetivos de esta hipersensibilidad es la opsonización y la fagocitosis. La fagocitosis es una gran medida responsable de la pérdida de células revestidas por anticuerpos. También la inflamación es cuando se depositan los anticuerpos en los tejidos fijos, como las membranas basales y la matriz extracelular. La lesión resultante se debe a la inflamación y la disminución celular. En algunos casos, los anticuerpos dirigidos contra los receptores de la superficie celular se van a deteriorar y van a alterar la regulación de su función sin causar ninguna lesión celular ni inflamación. La hipersensibilidad ahora mediada por inmunocomplejos o hipersensibilidad tipo 3. Los complejos antígeno-anticuerpos nos van a producir un daño tisular, sobre todo cuando desencadenan la inflamación en la zona de depósito. La reacción patológica va a comenzar cuando el antígeno se combina con el anticuerpo en la circulación, lo que esto va a crear unos inmunocomplejos que se van a depositar en las paredes vasculares, en las paredes de los vasos. La enfermedad por inmunocomplejo sistémica, esa enfermedad del suero, es el prototipo de enfermedad sistémica por inmunocomplejos que fue una vez secuela frecuente de la administración de grandes cantidades de sueros extraños, por ejemplo el suero procedente de caballos inmunizados para la protección de la difteria. La patogenia de las enfermedades sistémicas por inmunocomplejos se puede dividir en 3 fases. En la primera fase es la formación de inmunocomplejos, la segunda es el depósito de inmunocomplejos y la tercera es cuando se da la inflamación y lo que es la lesión tisular. Ahora la morfología de esta. La principal manifestación morfológica de esta lesión por inmunocomplejos va a ser la vasculitis aguda. Esta va a estar asociada a una necrosis de la pared vascular y una intensa infiltración neutrófila. El tejido necrosado y los depósitos de inmunocomplejo, complemento y proteínas plasmáticas parecen como una zona de eosinofilia borrosa de destrucción tisular y un aspecto denominado necrosis fibrinoide. La enfermedad por inmunocomplejos local o la reacción de Arthur.
Esta es una zona localizada de la necrosis tisular debido a una vasculitis aguda por inmunocomplejos, desencadenada habitualmente en la piel. La reacción puede producirse de una forma experimental mediante una inyección intracutánea de un antígeno en un animal que previamente había sido inmunizado y que contenga anticuerpos circulantes contra ese antígeno. La hipersensibilidad que está mediada por linfocitos T o hipersensibilidad tipo 4. Esta hipersensibilidad se debe principalmente a la inflamación causada por las citocinas que son producidas por los linfocitos TCD4. La hipersensibilidad mediada por los linfocitos TCD4 está inducida por antígenos ambientales y propios. Es la causa de muchas enfermedades autoinmunitarias y otras enfermedades inflamatorias crónicas. La inflamación mediada por los linfocitos TCD4. En estas reacciones de hipersensibilidad mediada por los linfocitos TCD4, las citocinas producidas por los linfocitos T inducen una inflamación que puede ser crónica y a la misma vez destructiva. El prototipo de inflamación mediada por los linfocitos T es la respuesta y la hipersensibilidad retardada en una reacción tisular a antígenos administrados a sujetos inmunizados. Ahora, las enfermedades autoinmunitarias. Bueno, las reacciones inmunitarias contra los antígenos propios o autoinmunidad. Lo ideal es que se cumplan al menos 3 requisitos para poder clasificar un trastorno como realmente causado por autoinmunidad. El primero es que la presencia de la reacción inmunitaria específica frente a un antígeno o un propio tejido. Segundo, es que la prueba de que dicha reacción no es secundaria a un daño tisular, sino que tiene que tener un significado patogénico primario. Y tercero es que la falta de otra causa bien definida de la enfermedad. La similitud con modelos experimentales de autoinmunidad probada se usa también a menudo para apoyar este mecanismo en las enfermedades humanas. Seguimos con enfermedades autoinmunitarias. Bueno, las manifestaciones clínicas de los trastornos autoinmunitarios son sumamente variados. En un extremo están los trastornos en los que las respuestas inmunitarias se dirigen a un solo órgano o tejido, lo que nos va a dar lugar a una enfermedad específica de un órgano. Y en el otro extremo van a estar las enfermedades en las que las reacciones inmunitarias se producen contra antígenos generalizados, lo que nos va a producir una enfermedad de forma sistémica. La tolerancia inmunitaria. En la tolerancia inmunitaria es el fenómeno de falta de la respuesta de un antígeno inducido por la exposición de linfocitos a ese antígeno. La autotolerancia se refiere a la falta de la respuesta a los propios antígenos del sujeto y subyace a nuestra capacidad de vivir en armonía con nuestras células y tejidos. Los mecanismos de la autotolerancia pueden clasificarse ampliamente en 2 grupos. Uno es la tolerancia central y otro es la tolerancia periférica. Los mecanismos de autoinmunidad, los principios generales de este, es que el sistema inmunitario existe normalmente en un equilibrio, en donde la activación del linfocito que es necesaria para la defensa contra los microorganismos patógenos debe estar en armonía con los mecanismos de tolerancia, lo que esto va a impedir reacciones contra los antígenos propios. La causa subyacente de las enfermedades autoinmunitarias es el fallo de esta tolerancia, lo que nos va a permitir elaborar respuestas contra los antígenos propios. Esto va a comprender por qué falla la tolerancia en estas enfermedades y es un objetivo importante para los inmunólogos
La autoinmunidad surge de una combinación de la herencia de genes de predisposición, lo que puede contribuir a la ruptura de la autotolerancia y los desencadenantes ambientales, como las infecciones y el daño tisular, que nos promueve la activación de los linfocitos autorreactivos. El lupus eritematoso sistémico, o también llamado LES, es una enfermedad autoinmunitaria. Esa nos va a afectar los múltiples órganos y va a estar caracterizado por un gran número de anticuerpos, en particular los anticuerpos antinucleares, también llamados ANA, en que la lesión se debe principalmente al depósito de inmunocomplejos y a la unión de anticuerpos a varias células y tejidos. La enfermedad puede ser aguda o insidiosa en su comienzo y es típica su cronicidad con remisiones y recaídas a menudo febriles. Las lesiones más llamativas afectan a la piel, las articulaciones, el riñón y las membranas serosas, aunque también puede afectarse casi cualquier otro órgano del cuerpo. Por ello, es que esta enfermedad es muy heterogénea y cualquier paciente puede presentar cualquier combinación de estas características clínicas. El espectro de anticuerpos en el lupus eritematoso sistémico. La principal característica del LES es la producción de autoanticuerpos, varios de los cuales autoanticuerpos, por ejemplo, contra el ADN bicatenario y el llamado antígeno Smith, son virtualmente diagnósticos. Estos y otros anticuerpos son patógenos, bien para la formación de inmunocomplejos o para el ataque de las células diana. Las concentraciones de estos autoanticuerpos en la sangre también son útiles para el diagnóstico y el tratamiento del lupus. Se encuentran anticuerpos en muchas enfermedades, además del lupus eritematoso, y anticuerpos de diferentes especialidades tienden a asociarse a diferentes trastornos autoinmunitarios. La morfología del lupus eritematoso, los vasos sanguíneos. En ellos puede haber una vasculitis aguda necrosante y esto lo que va a hacer es que nos va a afectar a los capilares, las arterias pequeñas y las arteriolas de cualquier tejido. La arteritis se caracteriza por la necrosis fibrinoide de las paredes vasculares. En fase crónica, estos vasos van a sufrir un engrosamiento fibroso con un estrechamiento de la luz. En el riñón. En el riñón, hasta el 50% de los pacientes afectados por el lupus presentan una significativa afección renal en forma de glomerulonefritis y nefritis túbulo-intersticial. De acuerdo con la clasificación aceptada en la actualidad, en ella se van a observar 6 patrones de enfermedad glomerular en el lupus eritematoso. El espectro de autoanticuerpos en el lupus eritematoso sistémico. La nefritis mesangial mínima júpica de clase 1 es muy frecuente y se caracteriza por el depósito de inmunocomplejos en el mesangio. Esto va a identificar mediante la inmunofluorescencia y la microscopía electrónica, pero sin cambios estructurales en la microscopía óptica. También tenemos la nefritis proliferativa mesangial de clase 2. Esta va a estar caracterizada por una proliferación de las células mesangiales y va a estar acompañada a menudo de la acumulación de matriz mesangial y depósitos mesangiales granulares de inmunoglobulinas y complementos sin afección de los capilares glomerulares. También vamos a tener la nefritis lúpica focal de clase 3. Esta se va a definir por la afectación de menos del 50% de los glomérulos. Las lesiones pueden ser segmentarias, o sea que nos van a afectar a una parte del glomérulo, o globales, que nos van a afectar a todo el glomérulo.
También vamos a hablar sobre lo que seguimos con el espectro de autoanticuerpos en el lupus eritematoso. Y tenemos la nefritis lúpica difusa, que es de clase 4. Es la forma más frecuente y grave de nefritis lúpica. Las lesiones son similares a la de la clase 3, pero difieren en extensión. En la nefritis de clase 4, la mitad de los glomérulos se ven afectados. Ahora la nefritis membranosa lúpica, que es de clase 5, ella va a estar caracterizada por un engrosamiento difuso de lo que son las paredes capilares debido al depósito subendotelial de inmunocomplejos y va a ser similar a la nefropatía membranosa idiopática. La nefritis necrosante avanzada lúpica o de clase 6 va a estar caracterizada por una esclerosis de más del 90% de los glomérulos y va a representar una nefropatía terminal. Seguimos lo que es con la morfología. Habíamos mencionado ya en los riñones. Ahora vamos a mencionar en la piel que el eritema característico afecta a la cara y al puente de la nariz y las mejillas. O también se le llama esto el exantema en mariposa, que alrededor de los 50% de pacientes van a presentar esta característica. También en las articulaciones va a haber una flexión articular que suele ser una sinovitis no erosiva con escasa deformidad, lo que contrasta con la artritis reumatoide. En el sistema nervioso central, bueno, no van a existir claras alteraciones morfológicas que expliquen los síntomas neuropsiquiátricos del lupus. Se observa en ocasiones una oclusión no inflamatoria de los vasos pequeños por una proliferación de la ínfula, pero no suele deberse al daño endotelial. También la pericarditis y otras actividades serosas. Bueno, la inflamación de las membranas serosas puede ser aguda, subaguda o crónica. Durante las fases agudas, las superficies mesoendoteliales están cubiertas y a veces de un exudado fibrinógeno. El aparato cardiovascular. Bueno, la afección puede manifestarse en forma de lesión de cualquier capa del corazón. En el vaso la esplenomegalia y el engrosamiento capsular y la hiperplasia folicular con sus manifestaciones frecuentes. Las arterias peniciliares centrales pueden mostrar una hiperplasia concéntrica de la íntima del músculo liso. Y los pulmonares, que además de la pleuritis y los derrames pleurales están presentes en casi el 50% de los pacientes. O sea, que quiere decir que en los pulmones es muy frecuente. En algunos casos se da la fibrosis intersticial crónica e hipertensión pulmonar secundaria. Ninguno de estos cambios es específico del lupus eritematoso. Otro tipo de lupus, el lupus eritematoso discoide crónico. Este lupus discoide crónico es una enfermedad en la que las manifestaciones cutáneas pueden simular a la del lupus eritematoso sistémico. Se caracteriza por la presencia de placas cutáneas que muestran grados variables de edema, eritema, desencamación y tapones foliculares y la atrofia cutánea. Está rodeada de un borde eritematoso elevado. La enfermedad se limita habitualmente a la piel, pero del 5 al 10% de los pacientes no van a sufrir manifestaciones multisistémicas después de muchos años. Hablando de lo que es el lupus, se asocia mucho a lo que es la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta sobre todo a las articulaciones, pero puede hacerlo a los tejidos también que son extraarticulares, como son la piel, los vasos sanguíneos, los pulmones y el corazón. También tenemos lo que es el síndrome de Sjögren, que es una enfermedad crónica que está caracterizada por la sequedad ocular, o sea, la keratoconjuntivitis, y la oral, que es la xerostomía.
debido a la destrucción inmunitaria de las glándulas lagrimales y las salivales. Se produce en forma de trastorno aislado, de forma primaria y también es conocido como un síndrome seco. La patogenia de esta enfermedad es la reducción característica de las lágrimas y las salivas. Lo que ya les comentaba es un síndrome seco. Es el resultado de la infiltración linfocítica de la fibrosis de las glándulas lagrimales y salivales. El infiltrado de este contiene sobre todo los linfocitos TCD4 colaboradores activados y algunos linfocitos B, incluidas también las células plasmáticas. Aunque la patogenia de este síndrome de Sjögren sigue sin aclararse, participa la activación de los linfocitos T y B. Las manifestaciones clínicas se deben a una destrucción inflamatoria de las glándulas exocrinas, como ya les mencionaba. Se va a dar la queratoconjuntivitis, que nos va a producir una visión borrosa, quemazón, prurito y se acumulan las secreciones espesas en el saco conjuntival. También van a presentar lo que es la xerostomía, que ya nos va a ocasionar dificultades para tragar los alimentos sólidos. También va a haber una función tubular. Cuando hay una acidosis tubular renal, la uricosuria y la fosfaturia se observan a menudo y se asocian a una nefritis túbulo-intersticial. Otros síntomas son la sequedad de la mucosa nasal y la epistaxis. La esclerosis sistémica o esclerodermia. La esclerosis sistémica se va a caracterizar por la inflamación crónica. Se considera resultado de la autoinmunidad, daño generalizado a los vasos sanguíneos pequeños y la fibrosis intersticial perivascular progresiva de la piel y de los múltiples órganos. La esclerosis sistémica. La esclerosis sistémica se caracteriza por una fibrosis excesiva de todo el cuerpo. La piel es la más afectada, pero también se ven afectados con frecuencia el túbulo digestivo, los riñones, el corazón, los músculos y los pulmones. En algunos pacientes la enfermedad parece estar limitada solo a la piel durante muchos años, pero en la mayoría progresa a la afección visceral con la muerte por insuficiencia renal. La esclerosis sistémica. La heterogeneidad clínica de la esclerosis sistémica se ha reconocido y se ha clasificado la enfermedad en dos categorías principales, como son la esclerodermia difusa, que está caracterizada por una afectación extensa de la piel desde el comienzo, con una progresión rápida y afectación visceral temprana. Tenemos también la esclerodermia limitada. En esta, la afectación cutánea se va a limitar a menudo a los dedos de las manos, los antebrazos y la cara. La esclerosis sistémica. La causa de la esclerosis sistémica es desconocida, pero es probable que la enfermedad se deba a 3 procesos que están interrelacionados. Por ejemplo, la respuesta autoinmunitaria, el daño vascular y el depósito de colágeno. La morfología se va a dar en la piel, que va a tener una atrofia esclerótica y empiezan en los dedos de las manos. Y en el sistema óseo-muscular, la inflamación sinovial va a estar asociada a la hipertrofia e hiperplasia sinoviales.
En los riñones se van a producir 2/3 de los pacientes con esclerosis sistémica. La más destacada son las lesiones vasculares. Las arterias interlobulares muestran un engrosamiento de la íntima como resultado del depósito de material mucinoso o finamente. El tubo digestivo se ve afectado en alrededor del 90% de los pacientes y puede producirse una atrofia progresiva y situación fibrosa colágena de la muscular a nivel del intestino, aunque es acentuada en el esófago. En el corazón, la pericarditis con derrame, la fibrosis miocárdica y el engrosamiento de las arteriolas intramiocárdicas se van a producir en 1/3 de los pacientes. Los pulmones. En los pulmones se observa una afectación pulmonar en más del 50% de los sujetos con esclerosis sistémica, que se puede manifestar de forma de fibrosis intersticial e hipertensión pulmonar. El rechazo de los trasplantes de tejido. El rechazo de los trasplantes se expone aquí porque implica varias reacciones inmunitarias que subyacen a las enfermedades inmunitarias inflamatorias. El mecanismo de reconocimiento y rechazo de los alinjertos. El rechazo es un proceso en el que los linfocitos T y los anticuerpos producidos contra antígenos del injerto reaccionan contra los injertos tisulares y los destruyen. Los injertos intercambiados entre sujetos de la misma especie, la situación clínica habitual se llama aloinjertos. Y los injertos de una especie a otra, aún en fase experimental, se llaman senoinjertos. Patrones y mecanismos de rechazo del injerto. El rechazo del injerto se clasifica en hiperagudo, agudo y crónico, en la función de sus características clínicas y patológicas. El rechazo hiperagudo es mediado por anticuerpos preformados específicos contra los antígenos de células epiteliales del injerto. El rechazo agudo es mediado por los linfocitos T y anticuerpos que son activados por aloinjertos en el injerto. Se produce en un plazo de días y semanas después del trasplante y es la principal causa del fracaso temprano del injerto. El rechazo crónico es una forma poco activa de daño del injerto que se produce a lo largo de los meses y los años y que condiciona la pérdida de función del injerto. El trasplante de las células madre. El uso del trasplante de las células madre para tratar las neoplasias malignas hematológicas, los síndromes con fracaso molecular como es la anemia aplásica y los trastornos hereditarios de la médula ósea como es la anemia falciforme, la talasemia y las inmunodeficiencias está aumentando cada año. Este trasplante se produce cuando se trasplantan células inmunocompetentes a precursores, a receptores con deficiencias inmunitarias y las células transferidas reconocen los aloinjertos en el huésped y atacan a esos tejidos. Las enfermedades por inmunodeficiencia. Las enfermedades por inmunodeficiencia pueden dividirse en inmunodeficiencias primarias, que quiere decir que son congénitas, que tienen una causa genética, o secundarias, que son adquiridas y pueden surgir como complicaciones, ya sea de cánceres, infecciones, malnutrición o efectos adversos de la inmunodepresión, la radiación o la quimioterapia para el cáncer y otras enfermedades. Las inmunodeficiencias primarias. Las enfermedades por inmunodeficiencias primarias están causadas por defectos genéticos, o sea que son hereditarios, que afectan los mecanismos de defensa de la inmunidad innata, como son los fagocitos, los linfocitos NK o el complemento,
o a los brazos humoral o las células de la inmunidad adaptativa que son mediados por linfocitos B y T. Las inmunodeficiencias secundarias. Estas pueden encontrarse inmunodeficiencias secundarias adquiridas en sujetos con cáncer, diabetes y otras enfermedades metabólicas, como son la malnutrición, infección crónica, y en otras personas que reciben quimioterapia o radioterapia para el cáncer o fármacos inmunodepresores para evitar el rechazo de injertos o tratar enfermedades autoinmunitarias. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, también llamado SIDA. El SIDA está causado por un retrovirus denominado virus de la inmunodeficiencia humana o VIH, y este se va a caracterizar por una profusa inmunodepresión que nos lleva a infecciones oportunistas, neoplasias secundarias y manifestaciones neurológicas. De la exposición precedente debe quedar claro que la transmisión del VIH se produce bajo condiciones que facilitan ese intercambio de sangre o líquidos corporales que contengan este virus o las respuestas por el virus. Las tres infecciones y las tres vías principales de transmisión son el contacto sexual, la inoculación parental o el paso del virus desde las madres infectadas a su recién nacido, o paso vertical como le llamaríamos. La última fase es la progresión al SIDA y se caracteriza por una abolición de las defensas del huésped, un incremento llamativo de la carga vírica y una enfermedad clínica grave que pone en riesgo la vida del paciente. El paciente típico acude con una fiebre prolongada de más de un mes, astenia, tiene pérdida de peso, diarrea, aumento del tamaño de los ganglios linfáticos, y después de un periodo variable surgen unas infecciones oportunistas que son graves. Las neoplasias secundarias, una enfermedad neurológica clínica, y se dice que el paciente sufre de SIDA, y es cuando un médico va a empezar a sospechar. Sin tratamiento, la mayoría de los pacientes con infección del VIH progresan al SIDA después de una fase crónica que dura de 2 a 7 o a 10 años. La enfermedad del sistema nervioso central. La afección del sistema nervioso central es una manifestación frecuente e importante en el SIDA. El 90% de los pacientes nos van a mostrar una infección neurológica en la necropsia, y del 40 al 60 tienen una disfunción neurológica clínica. El tratamiento vírico con fármacos antirretrovíricos, por suerte para los afectados, el Targa, que son los fármacos que actúan sobre la transcriptasa inversa, la proteasa y la integrasa del virus, ha modificado su forma drástica a la evolución de la infección por VIH. Estos fármacos se administran combinados para reducir la aparición de mutantes resistentes a los fármacos. La amiloidosis. La amiloidosis es un trastorno que está asociado a las enfermedades hereditarias e inflamatorias, donde el depósito extracelular de las proteínas fibrilares es funcional del daño tisular y de la afección funcional. La patogenia y clasificación de la amiloidosis. La amiloidosis se debe a un plegamiento anómalo de las proteínas que se hacen insolubles, se agregan y se depositan en forma de fibrillas en el tejido extracelular. La patogenia y la clasificación de la amiloidosis. Normalmente las proteínas mal plegadas se degradan dentro de las células en los proteosomas o fuera de ellas por acción de los macrófagos. Parece que la amiloidosis, estos mecanismos de control de calidad fallan, lo que nos lleva a una acumulación de la proteína mal plegada fuera de las células. Las proteínas que forman el amiloide se dividen en dos categorías generales. La primera, en proteínas normales que tienen una tendencia hereditaria a plegarse de forma inadecuada, se asocian y forman fibrillas, y así lo hacen cuando se producen en cantidades aumentadas. La otra característica son las proteínas mutantes que tienen el plegamiento inadecuado y su posterior
y está posterior a la agregación. Y muchas gracias por su atención.